tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, a nivel nacional, muchísima información. El fin de semana ha sido un fin de semana muy intenso en términos políticos porque se intensificó la pelea entre el presidente Javier Milei y los gobernadores. Ahora enfocada en Chubut, con el gobernador Ignacio Torres, que advirtió que si no le envían los fondos que se le retrajeron, unos 13.500 millones de pesos, desde el miércoles no va a salir más gas ni petróleo desde Chubut. Esto generó una fuerte pelea mediática y por las redes principalmente, y además toda una discusión técnica con respecto a si el gobierno estaba en condiciones o no de traerle esos fondos a Chubut, porque el gobierno dice que Chubut tiene una deuda que estaba garantizada con la coparticipación. Chubut desmiente la versión del gobierno, pero lo que está en juego en el medio es qué puede pasar con la situación energética del país. ¿Se puede concretar esta amenaza del gobernador Torres de cortar el suministro de petróleo y de gas para el resto del país? Estamos en comunicación con Daniel Montamato, un especialista en el tema energético, exsecretario de Energía de la Nación. ¿Qué tal, Daniel? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Gusto en dialogar contigo. Igualmente, Daniel. Bueno, ¿cómo está viendo todo esto, no? Que parece un conflicto casi anterior a la conformación de la nación, ¿no? Las provincias peleándose con el Estado Nacional y amenazando con no enviar más petróleo ni gas. Esperemos que sean mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Me parece que eh, no se va a dar el corte este. No creo que proceda el gobernador Torres a paralizar los yacimientos de petróleo y gas desde Chubut. Incluso se ha hablado de que hay adhesión de las otras provincias. No creo que las otras provincias también procedan en este sentido, pero doy las razones. Si lo hacen, lo tienen que hacer por fuera de la ley, obviamente, eh, pero las razones fundamentales son que no les conviene. Y te explico, Marcos, es bastante simple entenderlo. Eh, las provincias, a partir de la reforma constitucional del 94, son dueñas del dominio originario, que se llama minería de los hidrocarburos, de los yacimientos mineros. Pero los hidrocarburos, petróleo y gas, duermen el sueño de los tiempos. Para desarrollarlos hay que convocar inversores. Para convocar inversores se entregan esos yacimientos en concesión. La concesión es un contrato. Entonces, son ellas mismas las que han entregado esas concesiones. Violentar esos contratos, es decir, a los nuevos inversores, mirá, cuidado, no vayas a esos lugares. Y el petróleo y el gas sin inversores sigue durmiendo el sueño de los tiempos. Segundo lugar, una razón económica. El negocio del petróleo y el gas, hay que entenderlo así, es un negocio de apropiación y distribución de renta de un recurso natural. Y en esa renta participan las provincias, el Estado Nacional y por supuesto, las empresas inversoras. ¿Y cómo se distribuye la renta? El Estado provincial apropia parte de esa renta a través de regalías, impuesto a los ingresos brutos y también impuesto a las ganancias, que es coparticipable. Obviamente que si se paralizan los yacimientos, deja de salir petróleo y deja de salir gas, se infligen un daño a los recursos financieros que requieren las provincias que están tan necesitadas. Y en tercer lugar, una razón técnica. Acá no es prende y apaga la luz en los yacimientos. Es decir, ves que uno se paraliza la producción de petróleo y gas, es complicado, puede haber una serie de complicaciones para volver a establecer niveles productivos. Por esas razones yo creo que esto no se va a llevar adelante y como dice, me parece que hay un teléfono roto, porque acá tiene razón, por un lado, la nación de que había una deuda garantizada con fondos coparticipables, y también la provincia alega que estaba en un procedimiento para ver si se renegociaba o se compensaba esa deuda. Estamos hablando de 13 millones de dólares, no podemos parar la producción de petróleo y gas de la Argentina con las consecuencias jurídicas y económicas que eso tiene por esta disputa. Me parece que algún margen de negociación se va a establecer.
Usted decía que para ejecutar esta advertencia deberían llevar adelante métodos ilegales, ¿no? Sí, yo creo que la única forma de llevarlo adelante, esto, habiendo ellos otorgado el dominio útil a través de concesiones a operadores privados, es bueno, con cierta complicidad de los gremios y metiendo a la policía ahí provincial en los yacimientos, pero esto obviamente va a traer consecuencias jurídicas adversas. Yo creo que la propia provincia de Chubut ayer abrió otra alternativa diciendo de que iba a haber un planteo judicial, el gobierno nacional otro planteo judicial. También esto de los planteos judiciales, porque hay teléfonos rotos en los diálogos que debe haber entre gobierno nacional y provincial, es un problema. No podemos judicializar la política totalmente, pues le vamos a entregar el gobierno a la Corte Suprema de Bueno, es Justicia. que se está judicializando todo, ¿no? Chubut va a la justicia, Kicillof va a ir a la justicia por la decisión de hoy de quitarle el fondo para Buenos Aires, otros gobernadores también van a la justicia por el tema del transporte, como que está muy virulenta la relación entre la nación y las provincias, ¿no? Yo creo, Marcos, que es porque acá tenemos que entender dos cosas. Primero tenemos que entender que Milei ha ganado y tiene una base electoral que lo asume como león carnívoro, no león herbívoro. Entonces, para sostener esa base electoral, el presidente tiene que, cuando le cantan quiero retruco, tiene que cantar vale cuatro. Y eso lo entendemos. Detrás de eso está la necesidad del gobierno nacional de consolidar este déficit financiero cero, con un esfuerzo muy grande. Y está el mensaje a las provincias, bueno, ustedes tienen que hacer algo. Me parece que hay provincias que están haciendo ese esfuerzo y hay provincias que no están dispuestas a hacer ese esfuerzo. Bueno, el caso de Chubut es un caso especial porque los relevamientos que más o menos hacemos, es una provincia que estaba haciendo ajustes y heredó un desbarajuste completo de las cuentas públicas de la provincia de Chubut, endeudamiento, etcétera, etcétera. En realidad, esta deuda le viene de la administración anterior. Pero yo creo que por ahí pasa. El gobierno tiene necesidad de respetar el déficit cero y ese es un punto no negociable. Las provincias tienen necesidad de hacer ciertos ajustes. Hay provincias que lo están haciendo. Bueno, con esas provincias se tiene que establecer el compás de diálogo inicial, y después se verá cómo evoluciona con el resto de las provincias del país. Pero me parece que sobre esa base ahí tiene que haber diálogo y evitar estas cuestiones que, vuelvo a decir, son cuestiones que escalan los problemas serios que ya tiene la Argentina. Daniel, ¿qué puede pasar en los próximos meses con respecto a las tarifas? Un tema que preocupa mucho a la familia, ¿no? Y también a todo el aparato productivo y comercial, tal como está definiendo el esquema del gobierno. ¿Cuál puede ser el impacto? Y va a ser un impacto fuerte, Marcos, porque la contracara de esas tarifas que no han reflejado costos económicos son los subsidios. Y acá hay un gran engaño, que también en esto hay que darle la mano al gobierno, que está desentrañando todos estos sofismas a los cuales hemos estado acostumbrados. Los subsidios no son un paga Dios. Yo a veces veo en muchos medios el razonamiento, bueno, suben las tarifas, eso pega en el bolsillo. Ah, pero si no suben las tarifas hay que subir el subsidio. Eso también pega en el bolsillo, porque lo pagamos, lo estamos pagando con el peor de todos los impuestos. Hay que emitir moneda para esos subsidios. Así que yo veo un panorama complicado de ajuste de las tarifas, tanto en gas como en electricidad. Depende de cada provincia, Marcos. Algunas provincias en electricidad hicieron los ajustes en lo que se llama el valor agregado de distribución. En la distribución corre por jurisdicción provincial, pero el precio mayorista de la electricidad se va a ajustar, el precio mayorista del gas natural se va a ajustar, va a haber ajuste en las tarifas de transporte y distribución, y se va a rediseñar completamente el esquema de subsidios. En eso, la administración anterior fue por esta vía de la segmentación. Yo siempre fui crítico de eso,
porque era un laberinto, al final había errores de inclusión y de exclusión en esto, nivel 1, nivel 2, nivel 3. La gente pretende ir por una canasta energética básica, pero bueno, lo importante es que hay argentinos que necesitan la luz, necesitan el gas y tienen que tener cobertura de una tarifa social. Yo le sigo llamando tarifa social, así funciona en el mundo. Pero bueno, al resto de los argentinos que no estén en esa cobertura de tarifa social, obviamente que se vienen ajustes tarifarios que son importantes, pero vuelvo a decir, no son todo lo traumáticos que imaginamos, porque la contracara de no hacer esos ajustes es mantener subsidios que también los financiamos todos los argentinos. Daniel, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, un gusto. Gracias por Saludos esto, amigo. Un gusto. Daniel Montamat, ex secretario de Energía de la Nación, con respecto a este conflicto que se ha desatado y que ha escalado durante el fin de semana entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente Milei, que le contestó en muy malos términos durante todo el fin de semana por las redes al mandatario provincial. Pero además intensificó el presidente la pelea con otros gobernadores, como por ejemplo con Martín Yarlora, a quien acusó de jugar sucio y de no querer hacer el ajuste que se está haciendo a nivel nacional y que también deben hacer las provincias. Todo el arco político oficialista ayer domingo salió a través de las redes y a través de los medios de comunicación a defender al gobernador Martín Yarlora y a plantear que Córdoba no solamente está manejándose de manera prudente en los gastos, sino que además viene durante muchos años teniendo superávit fiscal.